La realidad es que hay mucho para ver y espero, mis hermanos, que sea edificante para cada uno de nosotros. La idea es poder terminar en el día de hoy. Espero no pasarme con los horarios, pero ya la otra vuelta hablábamos también con el pastor Leonardo acerca de este pasaje y sin lugar a dudas creo que con cada una de las cosas que se encuentran allí podríamos hacer hasta 22 exposiciones, una de cada uno de los versículos, por la riqueza del pasaje. Entonces, el Señor guarde nuestros corazones, ¿sí? Vamos a mirar allí. Hoy vamos a ver a partir del versículo 19, hasta allá, hasta el final, si el Señor así lo permite. Entonces, recordemos un poco lo que hemos visto anteriormente, ¿sí? Estamos viendo el fruto de Cristo, eso es con lo cual nos encontramos acá, eso es lo que estamos tratando, cada vez que hablamos acerca de las virtudes que se pueden ver en esta mujer, que nos lleva a una imagen de la iglesia de Cristo. Bueno, ¿cómo es que viene, cómo es que llega todo esto? ¿Cómo es que se da que sea de alguna forma así? Bueno, es por los frutos de Cristo. Su aflicción en la cruz, el hecho de haber sido abandonado en ella, fue hecho maldición para ser rescatados nosotros y recibir en él herencia, ser redimidos de la maldición de la ley. Entonces fíjese a lo que fue expuesto nuestro Señor Jesucristo, colgado en un madero, y eso era una maldición, según lo que dice la ley. Entonces gracias a Dios por nuestro Señor que se entregó a ello, menospreciando lo propio, sufriendo tal contradicción de pecadores como nos muestra Hebreos, pero sabía de las glorias que vendrían tras ellos. Sabía que iba a volver a la gloria con la cual disfrutó siempre en la comunión con el Padre. Sabía que iba a llevar muchos hijos a la gloria, muchos de aquellos que el Padre le dio, los iba a limpiar, los iba a santificar, que su obra iba a ser eficaz. El resultado de ello iba a ser eficaz en la vida de sus hijos. Entonces eso es un poco lo que vimos, esa mujer virtuosa, la imagen de esa mujer virtuosa, fuerte, que fue hallada por Cristo nuestro Señor, por Él y para Él. Claro, como hemos visto, no había, si miramos las características de nosotros, no había en todas las naciones, o en una ciudad o en un pueblo, personas que reúnan requisitos como para decir, bueno, de estos y de estos y de estos, puedo llegar a ser un grupo y decir, bueno, pueden ser ayuda idónea. Y no es que Cristo necesitara ayuda. Y esto nos hace pensar un poco en Génesis, cuando el Señor mismo dice que vio que no había ayuda idónea para el primer Adán. Entonces, lo que pasa después, antes de la fundación del mundo, es que somos puestos en Cristo. El Cordero es inmolado antes de la fundación de los tiempos, pero manifestado, hecho público en los postreros días por amor a nosotros. Y se comienza a anunciar su salvación. De hecho, ya se anuncian las promesas, se anuncian en los pactos, se puede ver esa obra de gracia de Dios, de que cómo Cristo nos iba a rescatar, de cómo Él se iba a dar a sí mismo por su pueblo, por su iglesia, para hacer la suya propia. Entonces, de allí, de entre todos esos pecadores, le agradó al Señor salvarnos, le agradó al Señor rescatarnos, íbamos todos en deslizaderos a la muerte, en camino así, de esa forma, íbamos, la paga de nuestro pecado era la muerte, y Cristo cargó por nosotros la iniquidad. Él es el que tomó nuestro lugar y llevó el castigo en sí, mis hermanos. Él es el que se entregó voluntariamente para socorrer a aquellos que el Padre le dio. Y de esa forma, podríamos decir, cuando Él hace su ofrenda, acepta, paga el precio de nuestro rescate, el Padre acepta el precio de nuestro rescate, verá la aflicción de su alma y quedará satisfecho, nos dice Isaías, y allí se halla mujer virtuosa para Cristo. Allí se halla esa mujer que va a hacer las labores, las tareas, va a llevar a cabo los mandamientos que el Señor le ha encomendado en este mundo mientras Él está reinando y dirigiendo todas las cosas. Y es en ello que vamos a ver cómo las virtudes que afloran en ella vienen de su amado, y hoy vamos a continuar viendo aún un poco más de eso, frutos que para vida eterna permanecen.
en Cristo Jesús. Entonces, la tercera parte de la mujer virtuosa, vamos a seguir viendo acerca de esa obra de Cristo, cómo repercute en los santos, en su pueblo, a lo largo de todos los tiempos, y cómo aún la iglesia se sigue conduciendo así hasta que vuelva a verle a su amado, hasta que esté cara a cara con él. El primer versículo que tenemos es, por ejemplo, bueno, vamos a leer el final antes de eso, por ejemplo, ya para terminar, porque dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. La iglesia se conduce en temor. La iglesia vive en el temor de Cristo. Se conduce con temor, pero no con un temor de miedo, de aterrada, de que si no hago esto voy a ser castigada. El perfecto amor echa fuera el temor, nos compartían desde Juan. Entonces la iglesia responde en gratitud y en amor, libre de la esclavitud del pecado, para su Señor y esposo, para Cristo. Entonces, considerando esto, vamos a entrar en los pasajes que tenemos y el Señor guarda nuestros corazones. Oremos. Padre, te damos las gracias por tu infinito amor. Por Cristo Jesús nuestro Salvador, por nuestro amado, por el Redentor, por aquel que se entregó y se dio por rescate, Señor. Gracias porque Él ha obedecido, Él te ha amado, Señor, como ninguno de nosotros lo hacemos, pero nos ha librado, Señor. Nos ha dado vida nueva para poder amarte, Señor, aún con todas nuestras debilidades que podemos llegar a vernos hoy en día. Gracias, Señor, por el Salvador. Gracias porque te has provisto de Cordero que satisfizo tu justicia. Gracias porque le oímos a Él en los Evangelios, Señor, decir, consumado es. Gracias, Señor, porque vemos el fruto de Cristo en tu iglesia, en tu pueblo, Señor. Que un pueblo que publica tus alabanzas, un pueblo que te honra. Así también un pueblo que de momentos, o cada uno podemos ver nuestras debilidades y pecamos, pero te damos gracias también porque tenemos un abogado para contigo, a Jesucristo el justo. Gracias, Señor, porque podemos buscar fuerzas y encontrar fuerzas en aquel que puede multiplicar al que no tiene ninguna. Gracias porque puedes fortalecernos, socorrernos. Gracias por Jesús. Gracias, Señor, por todo. Ruego tu gracia, tu favor para este tiempo. Ayúdame, Señor, a hablar de ti con sabiduría, con amor, con gracia. Me puedo quedar corto, Señor, con todo lo que podría decir de tu palabra. Te ruego que seas tú el que esté sobrando nuestros corazones para que obre ella en nosotros y renueve nuestro entendimiento para conformarnos a la imagen del primogénito. Ayúdame, Señor. Guarda a mis hermanos, guarda mi corazón. Guíanos, Señor, para que tanto la responsabilidad que viene para el que habla como para el que escucha, Señor, podamos corresponder a ti, Señor, en amor en eso que escuchamos y somos expuestos. Para que no seamos simplemente palabras, Señor, sino también hechos verdaderos en Cristo. Ayúdanos, te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, el primer versículo que vamos a ver hoy es el versículo 19, ¿sí? No voy a ser muy profundo en todos los versículos, a fin de que podamos equilibrarnos y llegar al final del mismo, pero espero que pueda ser edificante, que pueda ser grato para nosotros, y grato al Señor primeramente, sobre todas las cosas, que sea algo de acuerdo a su verdad. Entonces dice, aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Eso lo dice el versículo 19, ¿sí? Recordemos que estamos hablando de una mujer que es algo común, que estas labores que se podían dar en estos lugares, con personas que eran, nosotros hemos estudiado desde el libro de Ruth, mujeres trabajando en el campo, mujeres espigando, y así es como la vemos a ella, mujeres echando mano de trabajos que participaban ambos, tanto hombres como mujeres. Entonces eran personas que estaban muy acostumbradas. Y no digo que esto se haya dejado de hacer. Hoy en día quizás muchas de estas labores se siguen haciendo, aún en lugares alejados de mucha tecnología, pero son tareas tareas como se diría,
muy de campo, ¿sí? Aunque hoy en día, por ejemplo, la tarea de la lana es una tarea con la cual se trabaja muchísimo aún hoy, ¿sí? Entonces, pero no quiere decir que la mujer solamente está abocada a eso, sino también hombres, mujeres se dedican a esto. Pero pensemos esto, siempre que estamos hablando acá de este punto de vista, miramos el cuadro de cómo la obra de Cristo fue en su iglesia, y cómo llegó esa gracia de Dios, cómo se manifestó para la salvación en ellos o en nosotros, para enseñarnos cómo vivir sobria, justa y piadosamente en este mundo, ¿sí? Entonces, esto es lo que estamos estudiando. Entonces, este pasaje lo vamos a encontrar relacionado, por ejemplo, con el versículo 13, ¿sí? Cuando hablamos acerca de cómo ella busca lana, lino, ¿sí? Y trabaja con sus manos en ello. Este pasaje también está hablando acerca de ello. Podemos relacionarlo con el versículo que sigue a continuación, el 21, no tiene temor de la nieve por su familia. ¿Por qué? Porque con estas manos, con esta tarea que desenvuelve, hay abrigo en la casa. También podríamos relacionarlo con el 22, cuando dice que hace tapices, quiere decir como frazadas, que se hace también para su hogar, una manta. Podríamos pensar también algo que no mencioné, el 20, también cómo puede brindar a veces esa ropa, esa vestimenta, con sus vestimentas a los pobres. Entonces podríamos relacionarlo de esa forma. Si hablamos de aquello, mis hermanos, en que hablamos de que se ocupa a buscar lana y lino, está relacionado con este versículo. ¿Por qué digo esto? Bueno, vamos a explicar. Yo, la verdad que no conozco mucho del tema, estuve mirando un poco de qué se trata todo esto, de qué clase de herramientas están hablando, cómo llega todo esto. Pero, por ejemplo, el uso y la rueca son dos herramientas distintas. Pero, si ustedes pueden informarse luego, no ahora, mientras estoy en la prédica, pueden mirar que tienen el mismo fin. Son dos herramientas distintas, pero tienen el mismo fin, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para el uso, es como una vara que tiene abajo un plato, y de esa forma, en ese lugar, con una sola mano, se emplea el uso, uno puede hacer girar eso, y la lana, que la tiene con esta mano, ya sea con la que usted sea diestro, la lana la sostiene con una mano, y con otra mano solamente sostiene eso, va haciendo girar, y va haciendo hacer que el hilo de la lana sea formado en ese lugar, ¿sí? Entonces el fin, lo que se obtiene con eso es el ovillo de hilo, de lana, o lino, lo que se puede utilizar. Entonces ahí usted después lo arma, nada más que esto es un proceso más, por lo que vi es más trabajoso, un poco lento, quizás hay personas muy ágiles y hábiles con ello, pero me llamó la atención, bueno, es una sola mano la que lo hace girar, y a la vez la misma mano es la que le da al tacto, siente el grosor de la lana, y si está muy tenso, si está muy suelto el hilo, ese es el uso que se le da. En cambio, con la rueca, es algo que ya requiere el uso de más miembros para ella. Si bien es más rápido y se obtiene más cantidad de lana, pero por ejemplo ya requiere el uso de las piernas, y usted con las dos manos va obteniendo el espesor de la lana que usted va a querer. Entonces ese es el uso que se le da. Pero fíjense, ambas herramientas nos llevan al mismo punto. ¿Qué es lo que se consigue? Un ovillo de hilo, ¿sí? Las ambas herramientas. Entonces, ya sea rápido, llega a lo mismo, ya sea lento, llega a lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros? En cambio, ¿qué es lo que vamos a ver llevándolo al plano de la iglesia, mis hermanos? ¿Qué es lo que nos enseña el Señor con ello? Bueno, podemos pensar en los dones en la iglesia. Podemos pensar en la gracia derramada a cada uno de los suyos y el crecimiento que viene de Dios. Los frutos, mis hermanos, de cada uno de los santos. No somos iguales cada uno de los que estamos en la iglesia, ya desde personalmente hablando, pero así también la gracia que ha sido derramada por Cristo Jesús en nosotros no ha sido la misma para todos. A cada uno nos ha sido dado una medida de gracia de Cristo, una parte de su carácter para la edificación
para el provecho de la iglesia misma, para la gloria de Dios. ¿Sí? Entonces, fíjense, esto no es una competencia, no es para ver quién tiene o quién llega primero a la meta, no se trata de eso, no es lo que estoy hablando, no es lo que nos enseña el pasaje, pero a través de dos herramientas se llega al mismo fin. O sea, se obtiene, si nosotros pensábamos que la mujer virtuosa, en el versículo 13, como veíamos, se dedica a buscar la lana y con ella trabaja con sus manos, y veíamos que trabajar con la lana quiere decir que andábamos en buenas obras, porque eso es lo que se obtiene con estas vestiduras, y eso lo relacionábamos con Apocalipsis, con la vestimenta de los santos, las obras justas de los santos. Entonces, fíjense en cómo acá esto nos lleva a pensar en lo mismo. Andamos en obras buenas, ponemos al servicio de la iglesia los dones que Cristo nos ha dado, y no todos al mismo ritmo, o sea, no todos, quizás algunos, como también lo vimos desde la parábola del sembrador. Algunos dan fruto a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. Pero no quiere decir de que ninguno, mis hermanos, pero ninguno de los santos no se queda sin fruto. ¿Por qué? Porque cada uno lleva fruto en Cristo, cada uno vive para Cristo. Esto es como nos enseña Pedro. Como lo dice Pedro, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea, no hay un miembro desempleado en el cuerpo de Cristo. Cada uno hace su labor. Como veíamos, la rueca demandaba el uso de más miembros para llevar a lo mismo, pero se obtenía un ovillo de lana. Y sin embargo, el uso más lento, pero bueno, también consideremos, mis hermanos, el crecimiento lo da el Señor, y no todos somos iguales, pero cada uno vive para dar la gloria a Dios en lo que ha sido, o en lo que ha recibido de Cristo. Pero no hay ninguno que está quieto, no hay ninguno que está sin hacer algo para Cristo o por Cristo con lo que Cristo le ha dado. Entonces, de esa forma, fíjense, o recuerden, me viene a mente lo que dice Pablo en Efesios 4, cuando habla de que todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, así se edifica y así crece. Entonces, no es que lo que vemos en esta mujer es que, por ejemplo, era hábil con la rueca y es hábil con el uso. Si se rompía el uso, podía usar la rueca, y si se rompía la rueca, podía usar el uso. Pero en la iglesia de Cristo, mis hermanos, también tenemos lo mismo. O sea, todos trabajan, todos llegan al mismo fin. Buenas obras para Cristo. Todos se desenvuelven en sus tareas, todos llevan adelante los dones que Cristo le ha dado. No vemos quizás la misma velocidad en todos, en el crecimiento, en el andar, pero cada uno pone al servicio sus miembros al servicio de la justicia. Responde a Cristo. Cada uno de los santos responde a su Señor. Bueno, eso es un poco de lo que está hablando en este lugar. Esto es un poco lo que estamos viendo acá. Hay una habilidad en la iglesia, ya sea por varios miembros unidos entre sí, pero después también está de cada uno propio, individual. Pero no quiere decir que el individual trabaja sin los demás, no. Fíjense en que aún en la tarea que se desenvuelve con el uso, una mano se emplea para esto, para el uso del mismo, y otra para sostener la lana. Entonces hay una tarea en conjunta. Pero así cada uno de los miembros se complementan entre sí, trabajan entre sí para la edificación. Y gracias a Dios por eso. Otra de las cosas que menciona acá, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso, dice acá el versículo 20. ¿Sí? Entonces la pregunta también sería, viendo este pasaje, ¿cómo es que no haríamos algo así? ¿O cómo es que la iglesia no haría esto? ¿Cómo no se ocuparía de las necesidades? Y esto pensando, mis hermanos, que no fomentando o acostumbrando a la vagancia a nadie. ¿Sí? Siempre considerando eso. O a la dependencia de lo fácil.
Sin lugar a dudas, mis hermanos, la iglesia tiene de quién aprender esto, de ocuparse del pobre y de extender sus manos al menesteroso. Experimentó lo mismo, habiendo sido ella pobre, mis hermanos, experimentó la miseria, el hambre, y nunca estuvo satisfecha. Cada uno de nosotros, en nuestra vana manera de vivir, damos testimonio de que toda nuestra, en esa vida de dispersos como ovejas sin pastor, gastábamos el dinero en lo que no es pan y nuestro trabajo en lo que nos sacia, como lo dice Isaías. Cada uno andábamos según lo que nos parecía a nosotros. Y nada de eso satisfacía. Siempre estábamos con ese hambre, pero no estoy hablando del hambre del vientre, siempre estábamos insatisfechos. En la miseria, el pecado nos tenía en esa ruina. Así estábamos cada uno de nosotros. Pero sin embargo, hemos sido alcanzados por Cristo. Él es el que extendió sus manos al pobre, al menesteroso, o sea, a nosotros, y nos rescató de esa vana manera de vivir, nos compró, y como bien también se compartía hoy, Él, mis hermanos, en su riqueza se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Y la iglesia aprende de Cristo y es así como vive hoy día. ¿Sí? Por eso cito el pasaje de Pablo cuando habla de los hermanos en Corinto y les dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. Dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego nosotros por la voluntad de Dios. Entonces estos hermanos abundaban en miseria o en pobreza, y ahí físicamente hablando, pero lo que brota de su corazón es el anhelo de participar en la necesidad de los santos, en el hecho de, bueno, lo que tenemos lo damos para la necesidad, en este caso Pablo con sus colaboradores, para que el Evangelio sea predicado. Fíjense en la visión o la manera de ver las cosas que ellos tenían de parte del Señor. ¿Por qué esto? ¿Por qué de esta forma? Porque ellos habían aprendido de la gracia de Dios. Que Cristo mismo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecerlos a ellos. Entonces, dice Pablo, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Antes, mis hermanos, a ninguno de nosotros, cada uno vivíamos por nosotros mismos. Por ahí nos importaba, depende de la cara de la persona y la necesidad, depende de quién era, podíamos ayudar. O si no, andábamos por detrás de nuestros propios egoísmos, de nuestros propios afanes, buscando lo nuestro propio. Pero extender la mano al pobre, así liberalmente, con un corazón sincero, sin esperar nada a cambio, sin que el orgullo se incremente en nosotros, eso es imposible. Entonces, Cristo cambia nuestra condición, Cristo es el que obra en nuestras vidas, mis hermanos, y nos lleva a considerar el hecho de poder dar algo a cambio, el hecho de poder dar algo sin esperar nada a cambio. Porque lo vemos a Cristo dándose a sí mismo por su pueblo, ¿y qué retribución podríamos darle nosotros alguna a Él? Más que gratitud a Él, porque todo lo que tenemos de sus manos viene. ¿Qué beneficio podría tener pensando, voy a ver si rescato a Cristian, a ver qué puedo obtener de Cristian? Hermanos, por más que me dé vueltas, no hay nada para sacar de mí, ¿y qué virtudes puedo tener yo? Sin embargo, Cristo nos hace nueva criatura y nos lleva a responder para Él, y de esa misma forma, de lo que hemos recibido de Él, también así lo damos y nos brindamos. Y espero que el Señor guarde nuestros corazones para no atesorar mezquindad y mirar por los demás, así también como Cristo miró por nosotros, cuando nosotros ni siquiera lo mirábamos a Él.
No queríamos saber nada con Cristo. No queríamos saber nada con Dios. Miren si Dios hubiese dicho, sí, ¿qué voy a hacer con estos desagradecidos o con estos? No, el Señor no responde de esa forma. Fíjense en cómo Él respondió y cómo nos trató a nosotros, estando nosotros ahogados en nuestra miseria, ahogados en esa profunda pobreza. Y estoy hablando de la pobreza espiritual. Estoy hablando de esa miseria en la cual estábamos nosotros hundidos y de la cual no podíamos salir. También en la iglesia nos enseña, ¿no? El que hurtaba no hurte más, dice Pablo, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tengan que compartir con el que padece necesidad, haciendo con sus manos lo que es bueno. Fíjense en la iglesia, se esforzaba con sus manos y así también hacía partícipes, o su familia aprovechaba esto, disfrutaba esto entre los suyos, pero también extendía sus manos al pobre y al menesteroso. Y con esto no estoy diciendo que no se debe uno acordar de aquellas personas que están, no sé, a veces, bueno, y los hermanos, las personas que están en la calle, bueno, mis hermanos, la iglesia se ocupa de su familia, de los suyos, y después también se ocupa con aquellas personas que están afuera. Pero fíjense, en Deuteronomio 15 dice, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre, al menesteroso en tu tierra. Que bueno, esto se decía solamente para Israel, podríamos decir, pero no es así, mis hermanos. El Señor está hablando a nuestro corazón, para que no atesoremos mezquindad, como les decía recién. Que el Señor nos guarde de estar mirando, como también Él lo dice más atrás en este pasaje, que se guardaran de no ver, bueno, lo voy a dar porque ya veo que se acerca el tiempo del jubileo, y bueno, puede ser que ya voy a recuperar lo que me va a dar. O no le voy a dar porque se acerca, mejor, así es el pasaje, porque se acerca el día del jubileo. Porque, claro, yo te prestaba y resulta que mañana o pasado, el año que viene, es el día del jubileo, y ya no había deuda. Entonces el Señor apunta al corazón, al hecho de no albergar esos pensamientos en nosotros. Y el Señor mismo también habla lo mismo. Nuestro Señor Jesucristo sigue hablando lo mismo. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Él dice, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Y en ese caso le estaba hablando a Judas, cuando Judas ni siquiera pensaba en Cristo ni pensaba en los pobres. Ahí fue cuando se quebró ese frasco de perfume y él dijo, bueno, y esto lo podríamos haber dado a los pobres. Pero Judas no estaba pensando ni en Cristo ni en los pobres, no pensaba en eso. Pero la iglesia de Cristo administra todo lo que recibe, se ocupa en las necesidades en la familia de Cristo y después también vela por los demás. Entonces, bueno, alguien pues, bueno, pero no tenemos para ayudar. Bueno, mis hermanos, Pablo dice, si hay voluntad dispuesta, será acepto según lo que tiene, no según lo que no tiene, en cuanto a eso. Pero fíjense, o miremos, por ejemplo, pensemos en el pasaje que veíamos en el libro de Hechos, cuando estuvimos estudiando Hechos, de Pedro y Juan yendo a la hora novena al templo, y estaba el cojo que pedía limosna, y Pedro le dijo, mira, yo no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Ahora, nosotros no estamos repartiendo milagros, ni monedas en ese sentido, pero sí anunciamos a Jesucristo con la esperanza de que Cristo pueda revertir la vida de esa persona, y a la misma forma que nosotros fuimos enriquecidos por el Señor, esa persona también sea mudada a un nuevo hombre y pueda descansar en el cuidado de Cristo. Entonces a Jehová presta el que da al pobre, dice Proverbios, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Ahora, esto no es un pensar, bueno, ya que el Señor me lo va a devolver, voy a ver a cuánto salgo a ayudar mañana. Ese es un pensamiento horrible. No debe albergar eso en nuestro corazón. Si lo hacemos para la gloria de Dios. ¿Sí? Y el Señor sabe, el Señor conoce la intención del corazón también. Entonces no podemos burlarlo. Pero la iglesia
se ocupa, así también como Cristo se ocupó de ella, la iglesia también se ocupa de extender sus brazos al pobre, al menesteroso. Dice el versículo 21 y el 22, no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella hace tapices, de lino fino y púrpura es su vestido. Bueno, desde la traducción que encontramos en la Reina Valera 1960, nos viene hablando de las labores que hace la iglesia, en la cual se desempeña, en la cual se desenvuelve. Y está bien, acá podemos aplicar este pasaje, según con lo que se viene diciendo, que también habla de ella. Pero, por ejemplo, si tomamos la Septuaginta, si vemos la traducción de la Septuaginta, dice lo siguiente. Habla o se hace referencia en este pasaje al marido. Y lo voy a leer así, un poco ordenado, porque si usted lo va a buscar ahora en la Septuaginta, va a ver que no está bien ordenado en el idioma, pero dice así, no se solicita de los de la casa, su marido, o sea, no se preocupa su marido por los de la casa, por si acaso tardare, pues todos los de cerca de su casa viven bien vestidos. ¿Sí? Aún no se solicita en el tiempo de frío, en el tiempo de la nieve. No se preocupa el marido, ¿sí? Por este invierno que está atravesando, por este tiempo de nieve que puede atravesar la familia. Pero fíjense en que no se altera el pasaje, o no se dice cualquier cosa, porque la iglesia se ocupa de eso, y Cristo también. O sea, ambos velan por la iglesia. Cristo cuida de su iglesia, y la iglesia, como, vamos a decir así, como mamá, sabe las tareas que tiene que hacer, que Cristo le ha encomendado, y cómo ocuparse de los de la casa. Pero ahora, si es así como que el marido está confiado de lo que ella hace, esto nos va a llevar al principio, cuando empezamos a ver de que el corazón de su marido está confiado, descansando. ¿En qué reposaba el descanso de Cristo? En su obra. En que su iglesia va a responder conforme a lo que él hizo. Entonces, si es así, de ser así, mis hermanos, Cristo también está descansando por si tardare, o no se preocupa por si tardare, en que las cosas van a seguir cuidadas y ordenadas en su iglesia. ¿Sí? Y esto pensemos un poco en esto. Por si tardare, por si nuestro Señor tardara en llegar. Él no nos ha dejado huérfanos, el Espíritu Santo está en nosotros, Él habita en nosotros. La iglesia tiene esa gracia de Cristo para llevar adelante las responsabilidades, las tareas, y no quiere decir que no vamos a pecar. Pero hoy no estamos presencialmente con Cristo, pero un día lo vamos a ver cara a cara como Él es. No sabemos el tiempo que nuestro Señor va a tardar. Puede ser mañana, puede ser pasado, puede ser de acá a 10 años. Pero la iglesia se ocupa, mientras su esposo no está, en aquellas responsabilidades que Él le ha dejado, en aquellas tareas que Él tiene. Esto me hace acordar un poco, y me traslado un rato para Génesis, como por ejemplo cuando Potifar dejaba a José a cargo de todas las cosas. ¿Se acuerdan? Yo cité solamente parte del pasaje. Dice aquí, mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Potifar le dejaba, era como decir, toma Potifar, José, te dejo las llaves, vos sabés lo que tenés que hacer, es un ejemplo. Y descansaba, porque sabía que José lo hacía todo, y el temor que estaba en José hacía todas las cosas por el temor y amor al Señor. Y eso, esa manera de llevar adelante las tareas, hacía que Potifar descansara en José, en que tenía el cuidado de todas las cosas de su casa. Solamente, como lo habíamos hablado la otra vez, le reservó su mujer. Eso es lo que le responde José a la esposa. Pero este pasaje lo cito pensando en esto, en la idea de este pasaje de hoy. También podríamos pensar un poco, cuando habíamos estudiado una vez acerca de Timoteo, cuando escribe de Pablo a Timoteo, perdón. Recuerden, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios,
que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Recuerdan? Lo habíamos visto esto. Pablo, en su ocupación de los santos, llevando adelante o a cabo la tarea que Dios le había encomendado, que Cristo le había encomendado, hacía todo lo posible para dejar todo aquello necesario para llevar el orden de la iglesia. Y veíamos cómo animaba desde el primer capítulo a los hermanos a no entrometerse en aquellas conversaciones necias que nada conducen, en aquellas conversaciones que no eran edificantes, que no estén discutiendo por genealogías. Pablo se ocupó de todo eso. Después les hablaba de cómo debe conducirse la iglesia en las reuniones públicas, cómo debían orar, la motivación del corazón, cómo debía seguir el orden que había dejado Cristo en la iglesia, el orden establecido, las autoridades, cómo se debía escoger un anciano, o cómo debía ver a los diáconos en cada una de sus tareas, cómo se debía escoger diáconos. Y Pablo le dice después, y esto te escribo, aunque tengo la esperanza de verte pronto. Pero si llego a tardar, te dejo esto para que sepas cómo debes conducirte en la casa del Dios viviente. Y así también Cristo hizo lo mismo con nosotros, nos ha dejado escrito su voluntad, por si tardara, Él no se preocupa, como lo vemos en el pasaje de Proverbios, porque descansa en el poder de su obra, en lo que Él hizo nosotros para llevarlo a cabo. ¿Sí? Y la iglesia va a velar, la iglesia se va a ocupar, no sabe el horario de su Señor, no sabe a qué hora va a regresar su Señor, pero por ejemplo dice, velad pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o el canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Veíamos hace poquito que la lámpara de la iglesia no se apaga de noche, o de la mujer virtuosa, porque sigue velando, está en sus labores, y esto mismo está hablando. O sea, su marido no se preocupa porque sabe que la iglesia o la madre, en este caso la mujer virtuosa, se ocupa de las tareas que tiene que llevar a cabo. Ese es el andar de la iglesia. Entonces, podemos mirar en el tiempo de nieve no se preocupa, en el tiempo de frío, en el invierno, y eso habíamos estudiado tiempo atrás, y acá no quiero entrar en discusión. Yo sé que hay personas que están a favor del invierno y otras a favor del verano. Entonces, gracias al Señor por las estaciones que Él ha brindado. En todo tiempo vivimos para Él. Pero habíamos hablado acerca de ver este invierno como ese invierno crudo, ese frío crudo, en el cual no, es muy duro. Como esos momentos de angustia, de aflicción para el pueblo de Dios. De hecho, cuando habíamos compartido desde las canciones, desde el cantar de los cantares, en esas canciones que escribe el Señor, Él habla acerca de esto y, por ejemplo, dice, mi amada habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, porque aquí ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue. Entonces, vemos a Él llamando a su esposa porque ya se ha terminado este tiempo de crudo, frío, y Él la llama a salir de la roca en la cual estaba escondida, y le dice, ven, paloma mía. Entonces, sin lugar a dudas, mis hermanos, nosotros de alguna forma estamos como atravesando ese crudo invierno de la aflicción, de la tribulación, pero un día en la gracia del Señor oiremos su voz, seremos llamados a su presencia, oiremos nosotros antes de que Él venga, pero al final del crudo invierno, mis hermanos, al final de este presente siglo malo, vamos a verle a Él cara a cara como Él es. Pero mientras tanto, Él no se preocupa porque sabe que la iglesia, cómo enfrentar aún en estas condiciones climáticas, podríamos decir, cómo llevar adelante su vivir en medio de las aflicciones, de la angustia, de la tribulación, cómo debe andar y cómo debe vivir. No se preocupa porque Él ha derramado su gracia, su favor, un corazón nuevo, que Él sabe que la iglesia vive y que va a través de muchas tribulaciones entrar al reino de los cielos. Por ahora estamos atravesando todo esto. Por ahora la iglesia pasa por este tiempo de frío y crudo. Pero Él no se preocupa por si tardare,
porque sabe cómo vive la iglesia, sabe lo que ha dejado para su iglesia. Entonces Él ha instruido en su palabra a sus ministros, a la iglesia y la comunión con los santos de cómo debemos conducirnos en la casa de Dios por si tardare. ¿Sí? Así es como lo vemos. Entonces también, esto nos tiene que pensar, esta momentánea tribulación produce en nosotros un más excelente peso de gloria. Entonces, esto no ha de compararse con las glorias venideras, también lo dice Romanos. Después veíamos cómo también se desenvuelve y hace mantos, hace frazadas para este tiempo, esa cobertura, ese cuidado que tiene la iglesia de los suyos en medio de todo esto. Y hablaba también de que hace su vestido de, a ver, ya les digo, de lino fino y púrpura es su vestido. Eso también está relacionado con lo que veíamos al principio de la enseñanza anterior, cómo la iglesia está vestida, o son las acciones, esos vestidos de la iglesia son las acciones justas de los santos. Pero esto es porque Cristo nos vistió de su justicia. ¿Sí? Es porque si estuviéramos vestidos por nuestras obras, como si fuesen nuestras, ya estamos mal, son trapos de inmundicia. Pero al estar vestidos de Cristo, estamos vestidos como de gala, mis hermanos, de buenas obras, elegantes, y así se viste la iglesia. Entonces dice, por ejemplo, Isaías dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia me adornó con sus joyas. Ahora, Cristo se viste de justicia, y así también nos viste a nosotros. Por eso, mis hermanos, la iglesia viste bien. Por eso la iglesia luce de esta forma. Y sus buenas obras son estos vestidos también de lino fino. Por eso ya hemos hablado acerca de eso. Versículo 23. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. ¿Sí? Ese es el versículo 23. Esto es un poco más de lo que estábamos hablando y ya hemos compartido apenas un poco de esto, ¿no? Cómo por nuestro andar es conocido Cristo, cómo por nuestra manera de vivir se muestra, es conocido nuestro Señor, no solamente de palabras, sino también con nuestros hechos. Es conocido nuestro Señor. Hemos estudiado tiempo atrás acerca del pasaje en Tito, en el capítulo 2, cuando Pablo le escribe que hable que lo que va a hablar Tito sea conforme a la doctrina, lo que va a enseñar sea conforme a la sana doctrina. Y eso tenía que verse en cada uno de los integrantes del pueblo de Dios. Ancianas, jovencitas, ancianos, jóvenes, los siervos, cada uno de aquellos que componen el cuerpo de Cristo, el pueblo, la iglesia del Señor, tenían que andar conforme a la sana doctrina. ¿Y cuál era el fin de ello? Bueno, por ejemplo, las tres cosas que se mencionan allí, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, que el adversario se avergüence y no tenga nada que decir, no tenga nada malo que decir de vosotros, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿Y por qué menciona esto? Bueno, porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres. O sea, por lo que hizo Cristo se puede vivir de esta forma, y Él va a ser conocido por ustedes, le dice Pablo, que le dice a Tito que hable con los hermanos, por esta conducta. Por su conducta va a ser conocido Dios. No va a ser blasfemado su nombre, el adversario se avergüenza y no va a tener nada malo que decir de nosotros. Si dice mentira, no nos vamos a preocupar. Para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. El Señor es conocido por nosotros, por nuestra diligencia o negligencia, mis hermanos. Esto es algo que siempre decimos así. Cristo es conocido por nosotros o se habla de Él, porque usted dice, bueno, si me dicen a mí, no pasa nada, pero no están. A ver, cuando hablan de nosotros como cristianos, ¿y vos sos cristiano? ¿Vos te llamás así cristiano? Cuando hacemos algo mal y la gente nos mira y nos apunta, ¿vos sos cristiano?
de alguna manera el que es perjudicado, su nombre es perjudicado o ensuciado, es el nombre del Señor. Damos un mal aspecto de su persona, de su carácter con nuestra manera de vivir. ¿Eso es Dios? ¿Eso es Jesús? ¿Sí? Entonces, el marido es conocido en las puertas. Esto nos va a trasladar un poco al cuadro en el que Ruth lleva a cabo el negocio con fulano, ¿se acuerdan? Allá en las puertas de la ciudad, en la plaza. Y bueno, de esto es un poco de lo que se está hablando. En el lugar donde estaban los negocios, hoy él es conocido el marido. Ahora, mis hermanos, pero según el andar de cada uno de nosotros, según el andar de la iglesia de Cristo, los demás van a decir, si vos es nuestro Redentor pensando en Cristo, o fulano es nuestro Redentor. Fulano no lo hizo, fulano fue un cobarde. Pero depende de nuestro andar, van a decir, pues, nos van a identificar. O este pertenece a Cristo, o este no es de Cristo. Entonces la iglesia da que hablar, hace conocido a Cristo. Sin lugar a dudas hemos sido llamados por lo que dice Pedro, ¿no? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ustedes, pueblo adquirido por Dios para que anuncien sus virtudes. No solamente con esto, mis hermanos, sino también con la manera de vivir. Dice el versículo 24, hace telas y vende, y da cintas al mercader. Ya hemos visto, acá lo que dice que hace telas y vende tiene que ver con vestidos, con cintos, eso es lo que también se hace, prendas de vestir. Y bueno, uno mira esto y dice, bueno, ¿en qué momento se dedica a hacer todas estas cosas esta mujer? Porque está cargada de cosas. ¿Qué tiempo se ocupa para esto? ¿Es una persona que abandona su hogar o algo? No. Recuerden que estamos hablando de tareas que llevaban su tiempo en un lugar y esto no se hacía todos los días. Pero también vemos a esta mujer ocupándose en esto que de alguna manera trae una ganancia para sí misma, ¿sí? Trae una ganancia para el hogar. Entonces, entre tantas cosas que ella trabajaba con los hilos y todo esto, trabaja también haciendo esto. Y no tomemos esto como, bueno, a ver, va a traer un aporte para la casa. No estamos viendo eso, habla de una ganancia, estamos viendo eso así lo que genera acá. Y recordemos que muchas personas se desenvolvían en estas tareas, ya que era una tarea muy delicada, muy laboriosa, muy trabajosa, entonces era algo muy, muy, muy lindo y era algo muy, muy hecho en ese tiempo, se llevaba a cabo mucho esto. Pero ¿de qué ganancias estamos hablando? Bueno, la ganancia que podemos obtener nosotros, mis hermanos, hoy en día, encontramos en las Escrituras que se encuentran en la sabiduría y la inteligencia. En ello encontramos la ganancia. Sin lugar a dudas, podemos desenvolvernos en tareas, como les decía, o como hemos hablado en otras oportunidades, en tareas seculares, en trabajos, que sin lugar a dudas van a generar ganancias terrenales, pero nuestro corazón no debe estar en eso, no debe estar abocado a eso. Pero la iglesia obtiene ganancias en la sabiduría misma, que viene de la inteligencia misma, que viene del temor a Dios mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, dice la Escritura, yo amo a los que me aman, dice, y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas, la honra están conmigo. Riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, dice Proverbios. Y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia te guiaré, por medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros.
Con esto, mis hermanos, con la sabiduría, con la gracia que el creyente, que el Hijo de Dios adquiere de Dios, que adquiere de Él mismo, hay cosas por las cuales no se van a negociar. Lo que adquirimos, lo que aprendemos, son cosas con las cuales no se negocian, son cosas que no se venden. De hecho, también la Escritura dice, oye, hijo mío, dice, sabio, endereza tu corazón al camino, no estés con los bebedores de vino ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza, la inteligencia. Todo lo que se adquiere, mis hermanos, en esto que la iglesia se ocupa, es una ganancia para el vivir del cristiano, para el vivir y el andar de la iglesia, y no se negocia, no se vende. Trae mayor ganancia para nosotros, para andar sabiamente en este mundo, dejando de lado aquello por los cuales los hombres corren y se entregan voluntariamente a los deseos de la carne, y viviendo sabiamente para el Señor. Decía recién, ¿no? Endereza tu corazón, no estés con los bebedores de vino ni con los comedores de carne. Y alguien podría decir, bueno, pero Cristo estuvo, a Cristo lo llamaron. Sí, es cierto. Al Señor le criticaban y le decían bebedor y comilón. ¿Sí? Bebedor de vino y comilón, porque se junta con los pecadores. Pero nuestro Señor Jesucristo jamás vendió su integridad. Jamás puso en negocio eso, mis hermanos. Jamás hizo intercambio, al contrario. Él era amigo de pecadores porque no vino a llamar a justos, sino a pecadores. Y a pesar de que estuvo entre ellos, como les decía recién, jamás vendió su integridad, jamás vendió lo preciado de sí mismo, esa comunión que disfrutaba con el Señor. Al contrario, mis hermanos, la Escritura enseña, dice, conviértanse en ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. Entonces nosotros nos involucramos diariamente en los negocios seculares, pero nuestro corazón no está en ellos, sino que andamos sabiamente para la gloria de Dios, en lo que Dios nos ha dado, y la ganancia que tenemos tiene que ver con esa sabiduría. Tiene que ver con el temor del Señor, de vivir para Él. Esa debe ser nuestra mayor ganancia. El hecho de renovar nuestro entendimiento cada día por la Escritura, para no conformarnos al presente siglo malo, para comprobar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Dice el versículo 25, fuerza y honor son sus vestiduras y se ríe de lo porvenir. Fuerza y honor son sus vestiduras. Hemos hablado de esto tanto desde Timoteo como también cuando se estudió Primera de Pedro, por conducto de Silvano, ustedes van a recordar eso. Cuando se hablaba desde Timoteo, por ejemplo, se decía, asimismo, que las mujeres, y para prestar atención en cuanto a la vestimenta de la iglesia, de qué estamos hablando, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponden a mujeres que profesan piedad. ¿Sí? Vuestro atavío no sea el externo con peinados ostentosos, de adornos de oro, también dice Pedro, vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si bien así, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Hijas de Sara. Pablo también identifica a Sara como la celestial, la libre, ¿no? No la esclava como Agar. Pero pensemos en eso desde este punto de vista, porque estamos viendo a la iglesia. Esas son las vestiduras que caracterizan a la iglesia. Y ya vamos a hablar un poco más acerca de esto, porque va a venir un poco más adelante. En cuanto a que se ríe de lo porvenir, no está hablando de una risa irónica, no está hablando de algo alocado, sino de una confianza que reposa en el Señor. Una confianza en el hecho de lo que
que no está atemorizada o gobernada por el afán de lo que ha de venir o lo que ha de acontecer. ¿Sí? Entonces eso quiere decir un poco que se ríe de lo porvenir, del descanso, está confiada. Y eso nos hace un poco hablar del Señor, nos enseña el Señor desde Mateo cuando dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, baste a cada día su propio mal. Entonces no es que está sentada y empieza las carcajadas por el día de mañana, no, está descansando en el Señor. La iglesia reposa en el cuidado de su Señor. Por eso también Pablo escribe a Timoteo y le dice así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto. O desde Hebreos, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con los que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Sin embargo, muchas veces, ese descanso, o como se comparte desde Habacuc, no está ese regocijo, aunque vaya a faltar esto y aquello. Puede que el temor gobierne nuestros corazones, pero la iglesia de Cristo no vive así. Y si eso hay, debemos arrepentirnos, confesarle al Señor, que guarde nuestro corazón, porque hay miedo, hay temor, hay inseguridad. Certeza del día de mañana no tenemos. Pero ¿para qué añadirle más problemas al día, ya si es malo en sí? ¿Por qué agregarle cosas? Entonces, el Señor guarda nuestro corazón, mis hermanos, para descansar en Él, que Él es el que gobierna, que Él es el que está mirando todas las cosas, y Él es el que puede ayudarnos y sostenernos en todo tiempo. Dice el versículo 26, abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Bueno, acá también el Señor guarda nuestros corazones, mis hermanos, de lo que sale de nuestra lengua o de nosotros. ¿Por qué? Porque como Él enseña, lo que sale del corazón contamina al hombre. Y nosotros no estamos exentos de estas cosas. ¿Sí? No estamos exentos. Entonces, lo que sale de nuestro corazón habla de lo que hay en nuestro corazón. Habla de las cosas que pasan en nosotros. Entonces, por ejemplo, Pablo dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Después Pablo también en Efesios dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Sí? También dice, y la ley de clemencia está en su lengua. Y si en lugar de clemencia no hay clemencia, y si hay condena, y si juzgamos según las apariencias, y si el hablar, mis hermanos, de nosotros no es la misericordia, no es la compasión, no es el amor, sino hablamos de nuestro Señor, y si eso ocupa, y si en lugar de eso hay otras cosas, entonces no estamos llevando, no está la ley de clemencia, de misericordia tampoco en nuestra lengua. Y la iglesia debe tratar así con misericordia, debe tratar con compasión, porque así también fue tratada, así también fue perdonada la iglesia de Jesucristo. Ninguno de nosotros, mis hermanos, hemos recibido un reproche por nuestros pecados de nuestro Señor cuando Él estaba en la cruz. Sí, mirá que yo estoy acá en la cruz, pero acordate de esto. No encontramos a Cristo haciendo esto. No vemos a Cristo condenando o acordándose de nuestros pecados, al contrario, los echó en el fondo del mar. Pero sin embargo, nosotros muchas veces juzgamos por las apariencias, de nuestra boca no sale sabiduría, sino palabras vanas que no edifican. Cuando vamos a hablar con alguien hay mentira, no hay verdad. La motivación es la contienda, la vanagloria. Ese no es el andar de la iglesia.
Ese no es el vivir de cada uno de nosotros. La Escritura enseña que con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. También dice, el hombre se alegrará con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo, cuán buena es. O sea, también cómo debemos responder, cómo debemos hablar. Tardos para hablar, tardos para airarse, dice Santiago. Manzana de oro con figuras de plata, o con figuras de plata, es palabra dicha como conviene, dice Proverbios 25. Y también, bueno, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espadas, mas la lengua de los sabios es medicina. Esas son las características de hablar de la iglesia. Pablo le escribe a Timoteo y le dice, entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. ¿Sí? No una salvación de perder la salvación, no se refiere a eso, sino al hecho de una salvación del error, de no ser de tropiezo al otro. ¿Cómo vamos a hablar? ¿Cómo hemos de decir como conviene, mis hermanos? ¿Cómo vamos a expresarnos? ¿Cuáles son las motivaciones que gobiernan mi corazón a la hora de poder expresarme o hablar? Considera los caminos de su casa y no come pan de balde, dice el pasaje acá en Proverbios. Ese es el pasaje 27, es el versículo 27. Y esto tiene que ver con el hecho de gobernar bien su casa. Pablo cuando menciona eso, habla acerca de los hermanos que le escribe a Timoteo, y es un pasaje en el cual se habla de las viudas jóvenes que han de volver a casarse, y él dice, bueno, quiero que las viudas jóvenes se casen y gobiernen bien sus casas. ¿Sí? Pero tiene que ver también con la enseñanza. En Tito también le habla a las ancianas cómo deben ocuparse, cómo le dice, bueno, las ancianas enseñan a las jovencitas cómo deben amar a sus maridos, y también tiene que ver con el gobierno de su casa. Entonces, acá también esto tiene que ver con la iglesia, cómo cuida, cómo ve todas las cosas, cómo van cada una de las cosas dentro de ella misma, dentro de su casa. Cada uno está interiorizado, conoce, no por chusmerío, no por contienda ni murmuración, cómo van cada una de las cosas. Saben de la necesidad. Pensemos esto en la mujer virtuosa o en una mujer de hogar. ¿Sí? Dice, considera los caminos de su casa, cómo van todas las cosas. Yo hice una pequeña lista y me quedo corto, pero por ejemplo, ¿no? No hay como la mujer en la casa, estoy hablando de las hermanas casadas, por ejemplo, no hay como ellas que conocen. Bueno, ¿cómo marcha todo? Los horarios de la salida. ¿A qué hora tendrá que estar regresando el esposo, los hijos de la escuela y todo eso? ¿Qué cosa hay en la alacena y qué es lo que está faltando? ¿Qué es lo que tiene de más y qué es lo que no? La hora que le toca el remedio al chico. ¿A qué hora tiene que tal día tiene turnos en el médico? O sea, si pensamos en la mujer, cómo distribuye todas las cosas, cuando el esposo le deja plata, bueno, mira, y sabe cómo, bueno, tal día vence esto. Tiene tantas cosas en la mente que sorprenden muchas veces en todo ello. Y eso es un poco de lo que está hablando acá. Se interioriza, sabe de las necesidades, de todas las cosas, de cómo van todas las cosas en el hogar. Así también cada uno de los de la iglesia, mis hermanos, así cada uno de aquellos que componen la iglesia. Tampoco, no se quedan de brazos cruzados. Sabe cómo van las cosas, se preocupa y ve la manera en la cual puede ayudar y contribuir para la paz y la mutua edificación, ocuparse de la necesidad o de lo que esté pasando en la iglesia. No es que se queda de brazos cruzados mirando de lejos y empieza a dar direcciones de allá cómo hacer las cosas. Dice que tampoco come pan de balde, ¿sí? Y no come pan de balde. O sea, Pablo también escribe esto a Timoteo,
Y cuando le habla acerca de estas jovencitas para casarse, le dice, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando de lo que no debieran. No le importa a Cristo, se olvidaron de su primer amor, son movidas por sus propios deseos, eso es lo que estaba pasando. Entonces se dan a todas estas cosas, andan de casa en casa, y hablamos de una ociosidad tremenda. Pero la iglesia de Cristo no se conduce de esa forma. La iglesia de Cristo se esfuerza con sus manos para ocuparse de las necesidades de los unos de los otros. Y no anda de una forma desordenada. De hecho, eso no aprendimos de Cristo, no aprendimos eso de Dios, y también los hermanos que nos han precedido no nos enseñaron acerca de vivir de una forma ociosa. Si ustedes recordarán, por ejemplo, a los hermanos en Tesalónica, Pablo les escribe en el capítulo 3 y les dice, pero ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviéramos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco come. Porque por ahí oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. ¿Sí? ¿Recuerdan lo que les decía recién del pasaje de Timoteo? Entonces, Pablo escribe eso y dice, a los tales mandamos y exhortamos a nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Otro también, así es el andar de la iglesia. No anda en ociosidad, vagando de casa en casa, ocupándose así de esa forma. No es ese el andar de la iglesia. No es un andar desordenado. No debería de ser así, ese andar desordenado en la iglesia. Se levantan los hijos, dice el versículo 28-29, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Podríamos decir, y esto hasta he visto mucho citado este versículo, ideal para el Día de las Madres. Y no es así, mis hermanos, no vamos a citar este versículo ahora, no es este el caso, pero los hijos que se levantan son aquellos que hablan bien de su madre, que hablan bien de su iglesia, y no como poniendo en un pedestal a la iglesia y sacando de lado a Cristo, no. Pero hay hijos que hablan bien de su iglesia, con su manera de vivir también. Recuerden hace rato cuando veíamos desde que el marido es conocido en las plazas por el andar de los hijos, por el andar de la esposa, por cómo anda la iglesia y cómo es conocido Cristo. La iglesia es conocida también por nuestro andar, mis hermanos. ¿Sí? Los hijos de la iglesia son aquellos que el Señor engendró por la predicación del Evangelio, aquellos que se arrepienten y creen en Cristo y corren para cobijarse bajo las alas de Cristo, o bajo su capa, como veíamos desde el libro de Ruth. Son los hijos que hablan bien. Recuerden cuando estábamos estudiando desde Hechos y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos, y gran multitud fue agregada al Señor. Esos hijos que son agregados a Cristo y a la iglesia son los que se levantan y alaban a la iglesia. La alaban con su vivir, con su andar, con su testimonio. Hablan bien de ella. ¿No ha pasado muchas veces? Sí. Y esto digo entre comillas, entre iglesias. Pero en la iglesia aquella viven de esa forma. Pero en la iglesia de esta viven de esa forma. ¿Eso te enseñan en tu iglesia? ¿Sí? Y así, ese es el testimonio que se da después. Y también esto es una afrenta contra el Señor. También esto termina siendo una afrenta contra Él. Pablo escribe a Tito, otra vez, o la Escritura nos enseña, dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo,
Los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Y se está mandando otra vez a contiendas, a murmuraciones, a pelear por cosas que no tienen sentido, a ver quién tenía razón. No había verdad en sus labios. Estaban ocupados solamente en lo terrenal. Y Pablo dice, este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos para que sean sanos en la fe. Eso no habla bien de Cristo, eso no habla bien de la iglesia de Cristo. Las personas nos oyen, mis hermanos, nos ven. Algunos esperan que pisemos el palito, otros les parece cosa extraña nuestra manera de vivir en Cristo, otros se asombran de la manera de vivir, pero lo digo en el buen sentido. Pero consideremos que siempre, con nuestro andar, damos buen testimonio de su iglesia, de Cristo y de su iglesia. El que es blasfemado, mis hermanos, es el Señor. Y si eso no nos importa, es triste para un cristiano. Es triste la condición de aquella persona que se dice ser cristiano y no le importa, no le duele que con su testimonio, en nombre de Cristo y de la iglesia, sea blasfemado. ¿Sí? No le importa que el nombre del Señor sea blasfemado. Es triste. Pero, fíjense, mis hermanos, cómo nosotros damos mal testimonio con la puntualidad, con el orden que llevamos en el edificio, con nuestras palabras, con nuestra conducta. Eso siempre es algo de lo cual se tiene que volver a hablar una y otra vez a la hora de hacer las cosas. Porque quizás tenemos una mirada en nosotros mismos y no lo estamos haciendo por amor al Señor, porque Él es digno y por amor a los santos. Entonces, si eso es así, si esa es nuestra conducta, si ese es nuestro pensar, tenemos que arrepentirnos de eso y considerar que vivimos para el Señor, que las cosas que hacemos, las hacemos para Él. Dice el Salmo, si me olvidara de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pega a mi paladar. ¿Se acuerdan? Tiempo atrás habíamos estudiado esto. Si de ti no me acordare, si no enalteciera Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Fíjense cómo este varón, inspirado por el Señor, se regocija en Sión, en la Jerusalén celestial. Y si no te enalteciere Jerusalén, si no enalteciera Jerusalén como preferente asunto de mi alegría, si no de ti no me acordare, mi lengua se pega a mi paladar. Dice también el Salmo, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, así es como la llaman los hijos, la bienaventurada, la alaban, se regocijan. No hay otro pueblo que haya recibido tanta misericordia y compasión de parte de Dios, y por eso dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Ese es el regocijo que atesoran o que manifiestan los hijos de Dios, mis hermanos, al considerar las bondades de Cristo, al considerar las bondades de Dios, que Él se haya dignado a morar en su pueblo. Entonces se levantan los hijos y la alaban, la llaman bienaventurada, porque no hay otra nación a la cual se le haya mostrado tan grande misericordia, esa magnitud de misericordia, y que Dios haya venido a morar con nosotros. Y gracias a Dios por eso. Por eso se levantan los hijos. También dice que le alaba el esposo. Y he aquí, por ejemplo, pensamos en Cristo, ¿no? No se avergüenza de llamarnos hermanos. He aquí los hijos que Él me dio, yo y los hijos que Él me dio, pensando desde Hebreos. Pero también desde Cantares leíamos, por ejemplo, capítulo 6, 60 son las reinas y 80 las concubinas, y las doncellas sin número.
mas una es la paloma mía, la perfecta mía. Pensemos eso en la obra de Dios con su pueblo. ¿Cuántas naciones, cuántos pueblos alrededor? Pero un pueblo el Señor escogió, una iglesia, un pueblo y una iglesia, uno mismo. Más una es la paloma mía, la perfecta mía. Es la única de su madre, la escogida de la que dio a luz. La vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada. Las reinas y las concubinas la alabaron. ¿Sí? Entonces, primero vemos cómo Cristo habla de ella, cómo el Señor el esposo habla de ella misma, y, y, y se goza en ver el fruto de su obra. Se goza Cristo y esto alaba y exalta. El versículo 30 y 31, los versículos 30 y 31 dice: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas, en las puertas de sus hechos. Bueno, mis hermanos, nada es más remunerativo que el temor del Señor. ¿Por qué digo esto? No hablo de una remuneración de millones de pesos o de dólares, pero fíjense que podemos caer en el error, o la iglesia puede caer en el error y en el pecar, de ocuparse solamente de la apariencia externa, de lo estético, ¿sí? Del aspecto exterior, de lo superficial, y eso es algo de lo cual hoy en día, o a lo largo del tiempo, hemos visto que entretiene a muchos. La iglesia puede caer en el error de preocuparse solamente por el aspecto externo y terminar así sirviendo a los hombres y no a Cristo. ¿Sí? Entonces, ¿de qué vale, mis hermanos, el aspecto externo? Y no estoy diciendo que no nos ocupemos de lo que puede pasar en la iglesia, de cómo mantener el edificio, de cómo presentarnos, de cómo llevamos adelante las reuniones, si es así o asá, pero podemos caer en el error de ocuparnos solamente en lo externo, de embellecernos a los ojos de los hombres y terminar agradándoles a ellos, y si busco agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo, dice Pablo, cambiando, adulterando el Evangelio, y así de esa forma nos terminamos prostituyendo con este mundo. Y ya testimonio tenemos, si vemos el Antiguo Testamento, cómo Dios cuando habla con Israel en la tierra, en la parte geográfica, y los saca de Egipto, y les dice para ser su pueblo, y el pueblo, con todo lo que Dios le dio, con todas las riquezas que tenían de parte de Dios, con todo cómo había sido guardado su vallado alrededor, se terminan prostituyendo con las naciones. Todo lo que tenían no les pertenecía a ellos, y se terminan apropiando, adueñando, y se terminan prostituyendo, y la iglesia puede caer en el mismo error, ocupándose solamente de lo externo, de lo estético, de que si se ve bien a los ojos de los hombres, que si le caemos bien a los hombres, que si le caemos bien, cómo vamos a hablar, cómo vamos a decir las cosas. No, si decimos esto puede que se ofendan. No, hay que hacer como hacen las demás congregaciones, porque así fíjate cómo gana mucha gente, porque así tienen muchos amontonados. Mis hermanos, nosotros debemos ocuparnos de agradar al Señor en su gracia, en sus bondades, de predicar el Evangelio sin añadir ni quitar, y descansar que Él tiene el poder para salvar. ¿Qué le podemos añadir? ¿Nosotros vamos a embellecer el Evangelio? ¿O ese mensaje? ¿Nosotros lo vamos a hacer mejor? ¿Nosotros lo vamos a acomodar, resulta ahora, para ver si ganamos a alguien? No, para nada. Entonces la iglesia, mis hermanos, no va en pos de todas estas cosas. Por eso dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. También dice Proverbios, como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa y apartada de razón. Así es como lo dice Proverbios capítulo 11, versículo 22. Entonces, me hace pensar también cómo desde Apocalipsis el Señor a una iglesia que ya se veía que no necesitaba nada, dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, que no se descubra la vergüenza y de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas.
Estamos hablando de una iglesia que se creía que estaba allá, con sus manos tocando las nubes, y sin embargo, el Señor le dice, mirá, la verdad que estás lejos de lo que de lo que te crees, porque estás vestida de orgullo, estás buscando agradar a los hombres, te crees que tenés todo, sin embargo me dejaste de lado. Entonces podemos caer en ese mismo error, de guiarnos por nuestra apariencia y no estar viendo lo que en realidad está pasando con nosotros mismos como iglesia de Cristo, de cómo estamos viviendo delante de Él. Entonces el pasaje termina diciendo, mis hermanos, allí, más la mujer que teme a Jehová, esa será alabada, recibirán, dadle del fruto de sus manos y alaben en las puertas sus hechos. Esto veíamos cómo el marido es conocido en las puertas, ella también, en las puertas de la ciudad es alabada, en la ciudad celestial. Y ahí sí se nos van a dar el fruto de nuestras manos. ¿Qué es esto? Bueno, Dios es galardonador de los que le buscan. Nuestra gloria es Cristo mismo. La retribución, el pago, es la vida eterna, estar al lado del Señor. Vamos a recibir el fruto de nuestras manos, el hecho de poder andar buscando hacer lo que es agradable a Él por medio de Jesucristo. Andando en buenas obras, viviendo para la gloria de Dios. Pensaba que Dios pagará a cada uno según la obra de cada uno, y Pablo dice así desde el libro de Romanos, y le escribe en Romanos capítulo 2, verso 6, dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para Dios. Cristo es nuestro galardón, mis hermanos. No esté pensando en nada raro a la hora de decir, bueno, ya cuando llegue me va a recibir una recompensa que no, Cristo es nuestra recompensa. No, yo hice tantas cosas, por lo tanto me corresponde. No, mis hermanos, Cristo es nuestra recompensa siempre. ¿Qué recompensa más valiosa de verle cara a cara a nuestro Señor, aquel que se entregó por nosotros, y de conocerle? Aquel que hoy amamos sin haberle visto. ¿Qué mayor recompensa que esa? ¿Qué mayor gratitud de verle cara a cara al Señor que se entregó y me amó y se entregó por mí? ¿Qué mayor cosa que esa podemos esperar? Entonces por ahí andan dando vuelta ideas de que, no sé, de casas o de que depende de las obras que hiciste te espera esto o aquello. Nada que ver, mis hermanos. La recompensa es Cristo. Es poder verle, poder disfrutar eternamente al lado del Rey que me vino a salvar, como dice el himno. Yo sé que veré la hermosura del Rey que me vino a salvar. Dice Apocalipsis 22, en el versículo 12, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Entonces, ese es el fruto que vamos a hacer recibir, mis hermanos, la paga, ¿sí? La retribución, si se puede decir, la recompensa es Cristo, no hay otra cosa. Porque para Él vivimos, en Él nos movemos, en Él respiramos, en Él andamos, y eso es lo que espera, esa es la esperanza que atesora el corazón del creyente. Así que este es el andar de la mujer virtuosa. Ese es el vivir de la mujer virtuosa cada día. Hay muchas cosas más por las cuales podríamos hablar y
y espero que haya sido de edificación y ánimo para su vida. Espero que haya disfrutado de ella y que el Señor guarde nuestros corazones para vivir para Él. Y otra vez, no hablamos de una mujer robot, de una mujer, como decías la otra vez, una mujer biónica. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que vemos nuestras debilidades, vemos que pecamos, pero también tenemos un sacerdote que se compadece de nuestras debilidades y un abogado que intercede por nosotros, a Jesucristo el justo, ¿sí? Para perdonar nuestros pecados. Entonces, si hemos pecado, si hemos fallado, así delante de Dios, si vemos que nuestro andar no es acorde a los pasos de la iglesia, bueno, arrepintámonos, mis hermanos. Vamos a Él y roguemos su gracia para poder vivir cada día hasta que le veamos cara a cara. Ya sea que vayamos o que Él venga, pero que podamos andar haciendo su voluntad, acorde al andar de la iglesia por todo este tiempo de la era evangélica. Amén. Oremos al Señor y Él guarde nuestros corazones y continuemos con el tiempo que queda en la reunión. Señor, te damos gracias por tus bondades, por tu amor en Cristo Jesús. Gracias por el Salvador que se entregó y nos rescató. Ruego, Padre, que obres en nuestros corazones para corresponder a ti cada día con gratitud, con amor y obediencia, honrándote en todos nuestros caminos. Te ruego también que guardes nuestros corazones de afanes, de idolatría, de todo tipo de cosas, Señor, que hagan que sea perturbada la comunión contigo. Ayúdanos a llevar adelante la comisión que nos has dado, de anunciar tu evangelio, de hacerte conocer, Señor, en las ciudades, en las plazas, de llevar adelante, Señor, el mensaje con nuestros labios y con nuestros hechos. Guíanos, te lo pido. También te ruego que podamos descansar en ti, en tu poder, para que alcances a aquellos que están sin ti hoy en día, Señor. Aquellos que están a nuestro lado, a nuestro entorno, pueden ser hijos que tienen mis hermanos, nuestros padres, compañeros de trabajo, de colegio, amigos o compañeros, Señor, tanto que rogamos por ellos para que tú, que así un día como te acercaste a nosotros, extendiste tus brazos y nos salvaste, así también puedas llegar a ellos, Señor. Lo rogamos esto en el nombre de Cristo. Amén.